Seguimos con el tema de sistemas y vamos a hacer ahora la pregunta número 2 de junio de 2025. Esta pregunta tiene dos apartados, el apartado 2.1 y el apartado 2.2. Y lo que vamos a hacer ahora es el apartado 2.2, que nos dice, sea el sistema de ecuaciones lineales, fijaros que nos da un sistema con tres ecuaciones y tres incógnitas, la x, la y la z, donde A es un parámetro real. Fijaros que aparte de la x, la y la z también tenemos un parámetro A, ¿vale? Entonces vamos a ver qué nos piden. El apartado 221 nos dice discutir el sistema en función del parámetro A. Lo primero que vamos a hacer es este sistema lo vamos a pasar a matriz. Acordaros que vamos a tener dos matrices, la matriz de coeficientes y la matriz ampliada. La matriz de coeficientes, lo que pondremos son esos coeficientes que acompañan a la x, la y y la z. Y en la matriz ampliada lo que haremos es añadir la columna de los términos independientes. Para poder pasar este sistema a matriz es necesario que esté ordenado, es decir, las x debajo de las x, las y debajo de las y, las z debajo de las z y los términos independientes pasados al otro lado. En este caso tenemos ordenado el sistema, no hay problema a la hora de pasarlo a matriz, pero siempre fijaros que esté bien ordenado. Entonces, lo pasamos a matriz y por un lado tenemos la matriz de coeficientes, que tenemos esos números o esos coeficientes que acompañan a la x, la y, la z, y luego tenemos la matriz ampliada, que es esa misma matriz de coeficientes en la que añadimos esa columna de los términos independientes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular el rango de las matrices, porque lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Roche-Frobenius, que nos dice, el teorema de Roche-Frobenius nos dice, si el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz ampliada, tendremos un sistema compatible, es decir, un sistema que tenga solución. Pero cuidado, porque tenemos dos casos. Si los rangos coinciden y además esto coincide con el número de incógnitas, en este caso tenemos tres incógnitas, la x, la y y la z, es decir, si el rango de la matriz de coeficientes, el rango de la matriz ampliada coincide con el número de incógnitas, es decir, es 3, será un sistema compatible determinado, es decir, tendremos una única solución para la x, la y y la z. Si el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz ampliada, pero este rango es menor al número de incógnitas, es decir, el rango nos da o 1 o 2, menor al número de incógnitas, que en este caso es 3, tendremos un sistema compatible también, es decir, que tiene solución, pero indeterminado, es decir, tendremos infinitas soluciones. Obtendremos esas soluciones en función del parámetro lambda o t, y en función de lo que valga ese parámetro tendremos esas posibles o esas soluciones, esas infinitas soluciones que son válidas para nuestro sistema. Y luego si el rango de la matriz de coeficientes es distinto a la matriz ampliada, es decir, esa matriz ampliada tiene un rango mayor, acordaos que la matriz ampliada tiene una columna más, por tanto su rango puede ser una unidad mayor. Entonces, si el rango de la matriz ampliada es una unidad mayor a ese rango de la matriz de coeficientes, los rangos no nos coinciden y por tanto será un sistema incompatible. Un sistema incompatible es que no tiene solución. Así pues, lo primero que vamos a hacer es estudiar el rango de la matriz de coeficientes. Para estudiar el rango de la matriz de coeficientes, lo que vamos a hacer es el determinante de esa matriz. Entonces, fijaros, tenemos aquí el determinante de la matriz de coeficientes y vamos a resolverlo por la regla de Sarlos. Para resolverlo por la regla de Sarlos, acordaros que vamos multiplicando esas diagonales descendientes, ¿vale? Tanto en un sentido como en el otro. Entonces, fijaros, sería 3 por A y por 2 nos daría 6A. 2 por 1 y por menos 3 me daría menos 6. 1 por menos 2 y por menos 5, menos por menos más, me daría más 10. Nos vamos a las otras diagonales, acordáis que en este caso vamos cambiando el signo, por tanto ponemos menos paréntesis y calculamos esas diagonales. Fijaros, menos 3 por A y por 1 me daría menos 3A, menos 5 por 1 y por 3 me daría menos 15 y 2 por menos 2 y por 2 me daría menos 8. Aplicando, y simplificando, mejor dicho, esto de aquí, fijaros que tengo aquí menos 6 más 10, eso puedo agruparlo, me va a dar 4. Y de aquí tengo también dos números que me va a dar menos 23, pues me daría esto de aquí, fijaros que viene en función del parámetro A. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Fijaros que para calcular el rango de una matriz nos tenía que dar, o si nos daba distinto de 0, el rango
era el tamaño de esa matriz. Si nos daba igual a 0, teníamos que seguir buscando hasta encontrar algo distinto y ya nos iríamos a una submatriz más pequeña. En este caso, el resultado viene en función de ese parámetro A. Tenemos una expresión en función del parámetro A. Para poder calcular esos posibles valores del parámetro A que me dé esos posibles rangos, lo que hacemos siempre es igualar a 0, simplemente para poder resolver esos posibles valores del parámetro A. Así que vamos a igualar a 0, fijaros, y al igualar a 0 lo que obtengo es, tenía 9a más 27, lo igualo a 0, despejo la a y ese 27 lo paso al otro lado como menos 27, este 9 que está multiplicando la a pasaría dividiendo y me daría pues menos 3. Entonces tenemos dos posibles valores para a que sea distinto a menos 3 y a que sea igual a menos 3. Siempre vamos a tener los valores de distinto y los valores de igual, ¿vale? Y siempre empezaremos con ese distinto porque es como el caso más fácil y luego ya nos seguimos a los casos concretos en los que vamos a ir sustituyendo esos valores y vamos a ir viendo los rangos, ¿vale? Pero siempre empezamos con el distinto. Entonces vamos a ver ese caso en el que tenemos a distinto a menos 3 y fijaros, si a es distinto a menos 3, el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de 0, porque ¿cómo habíamos calculado ese valor de a igual a menos 3? Igualando a 0. Por tanto, si esto es distinto a menos 3, el determinante es distinto de 0. Y ya hemos encontrado un determinante que es distinto de 0. Nos fijamos en el tamaño. Acordaros que para buscar el rango siempre buscamos un valor de un determinante que nos saliera distinto de 0. Siempre buscamos el distinto de 0. Si ya he encontrado el distinto de 0, me fijo en el tamaño del determinante. El tamaño de ese determinante es un 3 por 3. Por tanto, el rango es 3, es decir, el número de líneas independientes es 3. Esas 3 líneas que teníamos son independientes, rango 3. Por tanto, ya tendría calculada el rango de la matriz de coeficientes. Ahora nos iríamos a la matriz ampliada. Pero en este caso, el rango de la matriz ampliada va a coincidir, porque fijaros que la matriz ampliada es esa matriz de coeficientes en el que hemos añadido esa columna extra, ¿vale? Fijaros, el rango de la matriz ampliada puede ser o una unidad mayor o igual, ¿vale? Que siempre una unidad mayor porque hemos añadido una columna más, o igual. Entonces, en este caso, fijaros que al añadir esa columna más, aunque tenemos 4 columnas, solo tenemos 3 filas. El determinante máximo, con los determinantes siempre son cuadrados, el determinante máximo que yo puedo generar es un 3 por 3. Por tanto, el rango de matriz ampliada nunca puede ser 4. Por tanto, o es igual o una unidad mayor. Como 4 no puede ser, va a ser también 3. Por tanto, diríamos que el rango de la matriz de coeficientes es 3, el rango de la matriz ampliada es 3, esto coincide con el número de incógnitas y por tanto tenemos un sistema compatible determinado, es decir, un sistema que tiene una única solución, un valor concreto para la X, para la Y y para la Z. Y nos iríamos ahora sí al caso de A igual a ese valor menos 3 que habíamos calculado. Entonces, si A es igual a menos 3, lo que vamos a hacer es sustituir tanto en la matriz de coeficientes como en la matriz ampliada ese menos 3 y estudiar ya con ese valor concreto los rangos. Entonces, fijaros, tenemos aquí la matriz de coeficientes, la matriz ampliada sería toda la matriz, ¿vale? Y hemos sustituido ese a menos 3, pues aquí, fijaros. Y ya tendríamos tanto la matriz de coeficientes como la matriz ampliada ya con sustituido ese a igual a menos 3. Entonces, el rango de la matriz de coeficientes, para calcular el rango de la matriz de coeficientes sería este determinante, pero no es necesario hacerlo, porque yo como he calculado ese a igual a menos 3, igualando este determinante a 0, por tanto yo sé que si a igual a menos 3 lo he calculado igualando ese determinante igual a 0, cuando yo sustituyo ese a igual a menos 3 en el determinante me va a salir 0. Por tanto, ya sabemos que el rango de la matriz de coeficientes no es 3, será menor. Así que directamente nos iríamos a un menor. Lo que vamos a hacer es coger una submatriz dentro de esta matriz de 3 por 3, de la matriz de coeficientes. Entonces, en este caso concreto, he seleccionado esta submatriz de 2 por 2. Siempre fijaros que vamos a coger submatrices en las que veamos que no hay proporcionalidad, porque siempre lo que buscamos es lo distinto de 0 para ya acabar, porque siempre que estamos buscando ese rango, siempre buscamos determinantes que nos dé distinto de 0, porque si no tenemos que seguir buscando hasta que encontramos ese determinante distinto de 0. Entonces, siempre buscar submatrices de 2 por 2 en la que las líneas, las filas o las columnas no sean proporcionales. En este caso he elegido esto de aquí. Hacemos ese determinante de 2 por 2
3 por menos 3 me daría menos 9, menos 2 por 2 me daría menos 4, pero cambiamos el signo, que en este sentido cambiamos el signo, ¿verdad? Para calcular ese determinante, y me daría menos 9 más 4. Menos 9 más 4 es menos 5, esto es distinto de 0, por tanto ya paro, me fijo en el tamaño del determinante y como es un 2 por 2, el rango es 2, es decir, tengo dos líneas, dos filas linealmente independientes, ¿vale? Ahora nos iríamos a la matriz ampliada. Entonces, para calcular el rango de la matriz ampliada, ¿vale? Siempre vamos a coger este menor que ya sabemos que es distinto de 0 y vamos a completarlo con los numeritos que tenemos aquí, ¿vale? Y le añadimos esa columna de los términos independientes. No probaríamos con este porque este ya sabemos que es 0, ¿vale? Dentro de la matriz ampliada sí que es verdad que tenemos este determinante de aquí, pero si ya sabemos que es 0, tenemos que probar con otro. ¿Con cuál vamos a probar? Con la submatriz que hemos cogido antes, ampliándola con estos dos unos y luego le añadimos la columna de los términos independientes y tenemos este determinante de aquí. Entonces vamos a resolverlo. Fijaros que calcularíamos este determinante por sarros y fijaros nos daría 3 por menos 3 y por 3 me daría menos 27, 2 por 1 por 0 me da 0, 1 por menos 2 y por menos 3 me daría 6, nos vamos a los que vamos cambiando el signo, menos, paréntesis, voy a calcularlos, 0 por menos 3 y por 1 me da 0, menos 3 por 1 y por 3 me da menos 9, 3 por menos 2 y por 2 me da menos 12, y fijaros que al hacer este cálculo de aquí y al hacer este cálculo de aquí, me sale al final menos 21 más 21, menos 21 más 21 es igual a 0, ¿vale? Sí que es cierto que tenemos más determinantes de 3 por 3 que podríamos comprobar, pero si este determinante ya directamente, que habíamos comprobado que la submatriz de 2 por 2 era distinto de 0 y luego me sale la ampliada 0, eso significa que todos los determinantes de 3 por 3 dentro de la matriz ampliada son igual a 0 y por tanto ya puedo decir que el rango de la matriz ampliada también es 2. Por tanto, si el rango de la matriz de coeficientes es 2 cuando yo sustituyo SA igual a menos 3, el rango de la matriz ampliada también es 2 y esto es menor al número de incógnitas, diremos que se trata de un sistema compatible indeterminado. Es un sistema compatible porque los rangos nos coinciden, pero estos rangos son menores al número de incógnitas, que el número de incógnitas sea 3. Por tanto, tenemos infinitas soluciones. Ya tendríamos hecho este primer apartado y nos iríamos al siguiente apartado. El apartado 222 nos dice calcular las soluciones del sistema cuando éste sea compatible indeterminado. Acordaros que el sistema era compatible indeterminado cuando a valía igual a menos 3. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir ese valor a igual a menos 3 en nuestro sistema en forma de matriz. De manera que nos quedaría esta matriz de coeficientes y esta matriz ampliada. Entonces, para poderlo resolver, lo que vamos a tener en cuenta es que cuando hemos calculado el rango, hemos utilizado una submatriz de 2 por 2, ¿vale? Pues teniendo en cuenta esa submatriz de 2 por 2, vamos a transformar nuestro sistema en un nuevo sistema. Fijaros que la submatriz que habíamos cogido era esta de aquí, ¿vale? Eso significa que la última fila, la tercera fila, es combinación lineal de las otras. Por tanto, esa ecuación no nos está aportando ningún tipo de información y por tanto la vamos a desechar, la vamos a quitar. Por otro lado, si tenemos dos ecuaciones, también lo que significa es que hay una de las incógnitas que nos sobra. ¿Cuál es la incógnita que nos sobra? La z. Fijaros que aquí tenemos esa z, ese menos 3z y ese menos 5z. Ya no va a ser incógnita, sino lo que vamos a hacer es transformarlo en parámetro. Si lo transformamos en parámetro, lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Ya no se va a lambda, sino que se va a llamar lambda. Y al transformarlo en parámetro, lo que vamos a hacer es pasarlo al otro lado. Al pasarlo al otro lado, fijaros que ya no será menos 3 lambda, sino que será más 3 lambda. Y aquí este menos 5 lambda va a pasar como más 5 lambda acompañando esta menos 3. De manera que el nuevo sistema que nos va a quedar va a ser el siguiente. Fijaros, tachamos esta fila y esto de aquí, acompañado de lambda, lo pasamos al otro lado. Y me quedaría este nuevo sistema, en el que la matriz de coeficientes, fijaros que coincide con esa submatriz a partir de la cual hemos calculado el rango, ¿vale? Y luego tenemos aquí los términos independientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular la x y la y, porque la z ya sabemos que es igual a lambda.
Entonces, lo podemos hacer de dos maneras. Podemos coger este sistema en forma de matriz y volverlo a transformar en forma de sistema con la X y con la Y, y luego, pues por sustitución o por reducción, resolverlo y calcular esa X y esa Y. O también podemos hacerlo por Cramer. Si tenemos este nuevo sistema en el que tenemos esta matriz de coeficientes y luego tenemos aquí toda la matriz donde tenemos aquí los términos independientes, pues para calcular la X, lo que haríamos es, fijaros, abajo dividiríamos por, tanto la X como la Y, dividiríamos por esa matriz de coeficientes, que ya la teníamos calculada, que la habíamos calculado antes para el rango, que nos daba menos 5, ¿vale? Y arriba pondríamos también esa matriz de coeficientes, pero para la X, la columna de las X la sustituimos por los términos independientes y para la Y va a ser esa columna de las Y la que vamos a sustituir por esos términos independientes. Entonces lo único que tenemos que hacer es resolver estos determinantes de aquí y luego hacer la división, es decir, resolver los determinantes que nos quedan en la parte de arriba, porque el de abajo ya lo teníamos calculado, que nos daba menos 5. Entonces, fijaros, nos va a dar menos 3 lambda por menos 3, será menos 9 lambda. Y luego sería, en este sentido, habría que cambiar el signo, sería menos 2 por menos 3 más 5, sería, voy a cambiar el signo, sería en realidad más 2 por menos 3 me daría menos 6, más 2 por 5 sería más 10 lambda. Juntamos las lambdas, me quedaría menos 9 lambda más 10 lambda, me quedaría lambda, y luego este menos 6, fijaros, me quedaría esto de aquí, no se puede simplificar, así que nos quedaría tal cual, ¿vale? Lo único que podemos hacer es, como tenemos aquí este signo negativo, lo pasaríamos a la parte de arriba, porque en los denominadores normalmente no solemos dejar estos negativos, entonces al pasarlo a la parte de arriba me cambia los dos signos de arriba. Haríamos lo mismo con la Y, fijaros, en la parte de abajo ponemos esa matriz de coeficientes de nuestro nuevo sistema que habíamos transformado, ¿vale? Y en la parte de arriba también ponemos esa matriz de coeficientes, pero en la columna de las 6 ponemos los términos independientes y resolvemos ese determinante de 2 por 2. Entonces, fijaros, sería 3 por menos 3 más 5 lambda, pues sería menos 3 por menos 3, menos 9, digo 3 por menos 3, perdón, menos 9, 3 por más 5 lambda me quedaría 15 lambda, y luego en este sentido cambiamos el signo, sería 3 lambda por 2 me quedaría 6 lambda, pero como le cambio el signo, menos 6 lambda. Y luego agrupamos las lambdas con las lambdas, fijaros que 15 menos 6 lambda me quedaría 9 lambda, y luego ese menos 9 que tenía delante. Nos pasa lo mismo que antes, como dividimos entre menos 5, lo que podemos hacer es ese negativo pasarlo a la parte de arriba y cambiar los dos signos en la parte de arriba. Y luego acordaros que la z, ya tenemos que calcular z es igual a lambda, ¿vale? Ese parámetro lambda, ¿ves? Z igual a lambda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos infinitas soluciones, decimos que es un sistema compatible determinado en el que tenemos infinitas soluciones, porque dando valores a lambda, ¿vale? Tendríamos esas posibles soluciones que son solución de nuestro sistema, ¿vale? Entonces, si lambda vale 1, tenemos una solución. Si lambda vale 2, tenemos otra solución. Todas esas soluciones serían soluciones válidas para nuestro sistema. Por tanto, decimos que es un sistema compatible indeterminado en el que tenemos las infinitas soluciones. Entonces, finalmente, pues, digamos solución y daríamos la solución. Nos pasamos al siguiente apartado, a ver qué nos pide. En el apartado 223 nos dice calcular la solución del sistema para A igual a 0. Nosotros sabíamos que el sistema era sistema compatible determinado siempre que A fuera distinto de menos 3. A igual a 0 es distinto de menos 3. Por tanto, ya sabemos que para este caso concreto el sistema es un sistema compatible determinado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sustituir ese valor de A igual a 0 en nuestro sistema para luego resolverlo. Entonces, sustituimos y nos queda nuestro sistema en forma de matriz, de esta manera, donde tenemos la matriz de coeficientes y luego todo esto, la matriz ampliada, tenemos aquí los términos independientes. Vamos a resolver también por Cramer, entonces acordaros que para resolver por Cramer, tanto para la X, para la Y, para la Z, porque ya tenemos las tres incógnitas, vamos a poner en la parte de abajo ese determinante de la matriz de coeficientes y en la parte de arriba, porque va a ser una división entre dos determinantes, pues en la parte de arriba también ponemos ese determinante de la matriz de coeficientes, pero en la que vamos a ir sustituyendo para la X, la columna de las X,
por los términos independientes, para la y la columna de las y por los términos independientes y para la z la columna de la z por los términos independientes, ¿vale? Y vamos a ir resolviendo esos determinantes y haciendo las divisiones para calcular ese valor de la x, la y y la z, ¿vale? Entonces, aplicamos Cramer y tenemos, por un lado, este determinante de aquí abajo y este determinante de aquí. Entonces, en realidad este determinante ya lo teníamos calculado en función del parámetro a, nos había dado 9a más 27. Si a vale 0 es 9 por 0 más 27, no es necesario volverlo a calcular. Si nos acordamos que anteriormente ya lo habíamos calculado en función del parámetro a, directamente nos pongáis a calcular esto. Ya sabemos que nos daba, sí que es verdad que lo he indicado, pero en realidad sabíamos que este determinante nos había salido 9a más 27. Si ahora a vale 0, pues 9 por 0 más 27 me da 27, ¿vale? Entonces, en realidad, lo que tenemos que calcular es los determinantes de la parte de arriba, en los cuales tenemos la matriz de coeficientes en el que hemos sustituido, pues, para este caso, para la x, la columna de las x por los términos independientes. Entonces, lo que haríamos es calcular este determinante por Saros y luego hacer la división de los dos valores numéricos que nos den. Entonces, en este caso sería 0 por 0 por 2 me da 0, menos 3 por 1 por menos 3 me da 9, 3 por 2 por menos 2 y por menos 5 me daría menos por menos más, me daría 10 por 3, pues me daría 30. Y ahora menos, paréntesis, vamos a multiplicar los otros términos, que me daría pues menos 3 por 0 y por 3, eso me da 0, porque tengo un 0, siempre que haya un 0 pues nos va a dar 0. Menos 5 por 1 y por 0, otra vez 0. Y ahora 2 por menos 2 y por menos 3, menos por menos más, me va a dar pues 12, aunque luego le cambiaremos el signo por ese signo de fuera, ¿vale? Entonces al final, fijaros que al meter todo esto en la calculadora, pues me da 27. Abajo también me había dado 27, por tanto 27 partido 27 me da x igual a 1. Nos iríamos a la otra incógnita, ahí, y procederíamos de la misma manera. Lo único que aquí abajo ya sabemos que es ese determinante de la matriz de coeficientes que ya habíamos calculado, ¿vale? Es 27. Y aquí arriba ese determinante de la matriz de coeficientes en el que hemos sustituido la columna de las y por esos términos independientes. Entonces, volveríamos a hacer ese determinante, no tenéis problema hacer el determinante, y nos daría 0. 0 partido 27 es 0, por tanto ya tenemos calculada la y. Y para la z haríamos exactamente lo mismo. Fijaros, abajo ese valor de el determinante de la matriz de coeficientes, arriba el determinante de la matriz de coeficientes sustituyendo, fijaros, la z por esa columna de los términos independientes. Haríamos el determinante, en este caso me vuelve a dar 27, 27 partido 27 es igual a 1, ¿vale? Aquí simplemente ir haciendo esos productos, ¿vale? Esas diagonales, vamos bajando y vamos haciendo esos productos en un sentido con su signo, en el otro sentido ponemos el menos y el paréntesis y luego íbamos cambiando los signos, ¿vale? Por tanto, ya tenemos calculada la x, la y y la z, ¿vale? Y nos ha dado pues la solución de este sistema x igual a 1, y igual a 0 y z igual a 1. Ya tendríamos resuelto este problema y nos iríamos al siguiente.